Simplemente quiero enseñaros el desastre después de la primera noche, ¿verdad? De la cantidad de lombrices que han tratado de escaparse del sitio, ¿verdad? Y esto teniendo en cuenta, bueno, había 2 o 3 más, ¿verdad? Teniendo en cuenta que esta bombilla está 24/24 abierta. Pero ¿qué ocurre? De estas 2 cajas han tratado de escaparse porque siempre ocurre esto. No sé si os dais cuenta, fijaos dónde están. ¿Veis? Están en la parte de la cama antigua y aún no se han metido en la nueva cama. Pero que tengáis en cuenta que cada vez que cambies la cama, por ejemplo aquí, veo que aquí abajo, en este lado es la cama nueva. Y aquí abajo, pues sí que están. No sé si las veis, pero están por aquí abajo, ¿verdad? Entonces por aquí abajo están. En este lado la cama nueva está aquí y la vieja está en el otro lado. En este lado es al revés. La cama antigua está aquí y la nueva está en el otro lado. Quizás sería bueno darle la vuelta para tener un poquito más controlado en la cama nueva, porque lo que me interesa es ver si penetran en la cama nueva. Si penetran en la cama nueva es que les gustan. Pero el desastre es que se han perdido lombrices, ¿verdad? A pesar de que hay luz. ¿Por qué? ¿Por qué se han perdido? Pues porque estas tapas, como no son transparentes, ellas aprovechan y tratan de salir, porque no son completamente herméticas. Así que quería enseñaros esto. Y aparte, que tengo la intención de abrir una de estas, a ver qué es lo que está pasando aquí. Aquellas son las lombrices jóvenes, que son las de Madrid, y estas son las jóvenes, las lombrices maduras de Valencia. Y fijaos qué hay aquí. Pues esta es la cama nueva en este lado, perdón, esta es la cama antigua, y esta es la cama nueva. Entonces, ayer abrí, he mojado más aquí, la cama que no estaba mojada, como os lo conté, pero quería presentaros esta mañana este vídeo. ¿Veis? Ahora sí que la cama está mojada hasta abajo, con una pequeña excepción que aquí no le di yo la vuelta, pero en el medio sí que está mojada, ¿verdad? Lo que no veo todavía en este lado lombrices y que están todas en el lado antiguo. En el nuevo no tanto, no han penetrado como en el otro lado. Por aquí tampoco veo. Este es el lado nuevo y el otro es el antiguo. Están todas aquí. Es decir, de momento están en el lado antiguo. Pero ya sabéis que el hambre es buen maestro. Poco a poco van a venir a este otro lado, ¿verdad? Ayer os prometí que os voy a enseñar el material vegetal que yo les puse en la cama. Y es este sustrato. ¿Veis? Es sustrato de cultivo universal, pero no es tierra, es solo materia vegetal. No lo sé si lo podéis ver. Esto no es tierra, esto es muy blando. ¿Veis? Es muy blando y es solo materia vegetal, ¿vale? De ramas y hojas y en fin, pero es solo materia vegetal, nada más. Bien, por hoy
simplemente quería enseñaros esto. Y que por desgracia las jóvenes son muy tonticas. Son muy tonticas. Cuando le mueves su sitio, se salen. Y esto tenéis que tenerlo en cuenta. Hay que ponerles luz bastante potente hasta que se adaptan a la cama. Porque esto me ha pasado, por ejemplo, con estas de Madrid me ha pasado cuando las compré por primera vez. Al principio trataban de huir como tontas. Y pues, ¿qué ocurre? Pues que se escapan y se mueren. Yo he rescatado 2 o 3 que eran un poquito más grandes y aguantaron hasta ahora por la mañana, porque ahora es a las 8 de la mañana más o menos. Y he conseguido rescatarlas y devolverlas en la caja. Pero las que eran muy pequeñas se secaron, murieron. Entonces tenéis que tener en cuenta que cada vez que se remueve la cama vais a perder lombrices, sobre todo las muy jóvenes. Tratan de escaparse porque no se adapta tan fácilmente a los sitios nuevos. Por eso yo escogí poner en esta caja grande los cocones. Porque cuando van a salir los cocones, aquí va a haber una huida como de películas. Entonces quería que haya más espacio para que hasta que se salgan, pues que tarden un rato. Que me dé a mí tiempo para comprobar qué es lo que está pasando aquí. Bien, quería prepararos este vídeo para que sepáis a lo que se puede esperar cuando ocurre esto. Y esto teniendo en cuenta que tengo un tiempo allá afuera, aquí en Zaragoza, en España. Llevamos 2 semanas, fuerte viento, temperaturas -2, -1 grado, -2. No, ha habido un día, me parece que de -2 grados, pero -1 grado ha habido 2 o 3, 0 grados. De día está bien, pero el problema es por la noche. Pero aún así se salieron. No me quiero imaginar qué pasará en verano, porque en verano estarán locas. En fin, algún día tenemos que hablar de... Hay un tipo de cama NFT de donde se saca el humus por abajo. Entonces, en realidad no les molestes nunca la cama, sino que la cama va bajando, recogiendo un poquito por abajo. Pero yo tengo otra opción y tendré que probarla, experimentarla. Hablaremos en su día. Para mí, los cubos con tapas y con agujeros. Por cierto, ayer les di agujeros a estas tapas. A esta y a esta les he hecho agujeros para que se puedan respirar, ¿verdad? Entonces no hay problema por esto. Y estas tapas pues vienen preparadas, ¿verdad? Tanto estas como estas otras, ¿verdad? Todas tienen para que salga el aire. O sea, para que haya un aire, ¿verdad? Pues esto es lo que ha pasado. Quería enseñaros esto para que lo podáis ver y tened en cuenta esta realidad. Desgraciadamente perderemos lombrices cada vez que removemos la cama. Es una pena, pero menos mal que son solo unas poquitas. No son todas. Imagínese que hubiese ahí una desbandada de más de 1000 lombrices. Aquí creo que hubiese tenido yo como una piscina de lombrices. En fin. Esto era todo lo que quería presentaros. Sé que es una pesadilla pedir esto, pero quiero que lo pidáis porque me he dado cuenta que me pasa a mí, incluso cuando veo otros canales y la gente pide, oye, suscríbete y tal. Y yo estoy suscrito a muchísimos canales, muchísimos. 50 o 100 alrededor del mundo. O sea que estoy tratando de que no se me escape nada. Cualquier novedad, cualquier cosa que pueda salir, quiero estar al tanto, tanto en español, en inglés o incluso en rumano, porque yo soy rumano de origen, así que trato de estar al tanto con todo lo que
lo que pueda haber nuevo en este sentido, ¿verdad? Esta escapada de lombrices yo sabía que ocurre con las jóvenes, sobre todo. Las maduras se adaptan de otra manera. Ya las habéis visto que aquellas, las de Valencia, hasta estoy un poquito pensando que hay una diferencia de raza, de gen de estas lombrices, porque hay más de 300 especies de lombrices en el mundo. Pero estoy pensando que estas de Valencia, además, la persona que me las vendió, creo que las tiene certificadas, o sea, ha hecho pruebas de laboratorio de la especie de lombriz que es y, en fin, que es de raza pura, por permitirme decir esto, ¿verdad? Creo que lo dice incluso en la página web de la persona. Pero estas de Madrid, estas no han parado de darme problemas. O sea, no lo sé por qué nunca estuve yo contento con estas lombrices. Son más pequeñas, más delgaditas, no las veo que se engorden tanto como deberían. Estas sí. Estas son un pedazo de lombrices que vale la pena, honestamente, vale la pena. Algún día hablaré de dónde son y qué tipo de raza son. Incluso voy a tratar de preservar estas lombrices maduras. En algún momento trataré de preservar esta raza, aunque aquí están mezcladas, poquito, porque realmente había pocos cocones de estas, ¿verdad? No creo que había gran cosa. Pero voy a tratar de preservar esta raza. Porque estas me gustan, tanto como trabajan, como se presentan. O sea, me gustan todos los aspectos. Las lombrices de Valencia, debo deciros que estoy muy contento, ¿verdad? Con esta lombriz y cómo trabaja, literalmente. En fin, no quiero alargar este vídeo. Alguien se me ha quejado de que quizá puedo sintetizar un poco más, pero cuando se trata de dar información, yo creo que no es de más. Apenas han pasado 13 minutos, así que 15 minutos no es tanto. Es lo que suelen tener todos los vídeos, casi entre 15 y 30 minutos. El de ayer, de 1 hora y 20 y tantos, fue una excepción. Quise enseñaros el trabajo que te lleva una caja como esta y no está llena. Es mucho menos. Pero vamos a agilizar este trabajo en el futuro porque vamos a utilizar una otra técnica. No serán este tipo de cajas, sino cubos con tapas y, en fin, es una técnica que la he visto a los americanos y me encantó. Es una forma de trabajar muy rápida, de sacar el humus, de volver a llenar y incluso preservas el mismo número de lombrices y todo, ¿sabes? Y esto lo vamos a estudiar nosotros más adelante. Bien, como he dicho antes, odio que tengo que decir esto, pero no me queda otra. Por favor, suscríbanse. Yo creo que todos necesitamos este canal. Es un canal educativo, trato de trabajarlo, me cuesta muchas horas porque hay que editar vídeos y tal. Ayer no solo me costó el tiempo, sino que luego me perdí casi buena parte de la tarde porque se me había interrumpido el vídeo, tuve que volver a editarlo y tal. A mí no me gusta editar, en realidad me gusta lo que hago, que salga de primeras y no perder mucho más tiempo, porque realmente tengo otras cosas que hacer. Cuando vives en el campo no hay tiempo para perder, hay que aprovechar bien el tiempo. Entonces, lo siento si para algunos el vídeo es largo. Déjenme comentarios. Déjenme comentarios y yo los leo todos y voy a tener en cuenta. Además, trato de contestaros, ¿vale? Así que por favor, suscríbanse, compartan también, porque vamos a hacer este canal grande. Creo que hay alguien que no le encante mucho la idea de que este canal sea grande, pero bueno, yo digo bienvenida sea la discrepancia. Aunque le dé no me gusta, pues está asumido. Está asumido, no me molesta para nada. Agradecido para los que le dan me gusta, para los que se suscriben y comparten los vídeos. Os deseo que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo.